Hola amigos, hoy quería hablarles de unas muy buenas noticias, de unos hermosos descubrimientos que están ocurriendo en el mundo científico, y es que a veces, nos deprimimos un poco en el canal porque yo les cuento sobre la extinción de la megafauna, por ejemplo, ocasionada por el ser humano a medida que va entrando a los diferentes territorios, pero hoy tengo una buena noticia que tiene que ver con el descubrimiento de nuevas especies. En este caso, ardillas voladoras del tamaño de un gato. Esto ocurrió en el Himalaya. Se sabe que habitan en las cavernas más elevadas de las montañas asiáticas. Como otros roedores similares, comen semillas y parecen hibernar. Pero a diferencia de otras ardillas en el mundo, no disfrutan de trepar las copas de los árboles, porque por un lado son muy frágiles para aguantar la totalidad de su peso y también porque no hay árboles en esta región. Así son las nuevas ardillas voladoras encontradas en el Himalaya. Las formaciones rocosas del Himalaya, en el norte de la India, no permiten vidas fáciles para los animales que viven ahí. Es la cordillera más alta del mundo, donde el viento azota las laderas y el frío del norte de Asia recubre el ecosistema de nieve. Finalmente, esa es su traducción del sánscrito, montaña nevada. Incluso después de décadas de investigación sobre las formas de vida, los científicos locales encontraron recientemente una ardilla voladora del tamaño de un gato doméstico. Peluda, robusta y voladora. Así la describieron los biólogos que la avistaron por primera vez. Vista desde lejos, parece un pequeño castor con una mata gruesa de pelo en todo el cuerpo. Sin embargo, estas nuevas especies de ardillas voladoras, descubiertas en el Himalaya, ostentan el récord como las más gordas del planeta. Con 1 metro de largo, no son una presa fácil para los depredadores locales. Solamente algunas serpientes pueden darles batalla. De acuerdo con Christopher Helgen, científico jefe y director del Instituto de Investigación del Museo Australiano, no fue un solo tipo el que encontraron, en colaboración con su equipo, financiado por National Geographic, sino 2 especies diferentes. Helgen catalogó a las 2 especies de ardilla voladora como sigue: la ardilla voladora lanuda tibetana y la ardilla voladora lanuda de Yunnan. La primera habita donde la India, Bután y el Tíbet se unen, la segunda en la provincia de Yunnan, al suroeste de China. Se determinó que eran diferentes por medio de pruebas de ADN. Este descubrimiento se publicó recientemente en el Journal Zoológico, una de las revistas científicas de Oxford. El hecho de que hubiera 2 animales relativamente grandes que no se habían informado muestra lo poco que sabemos sobre el mundo natural. Hasta el momento ningún zoólogo las había descrito. El hecho de que vivan a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar imposibilita la investigación profunda con respecto a estas nuevas especies. Sin embargo, se sabe que un pelo rojo les recubre la piel, además son muy afelpadas, y aunque la estructura corporal de ambas especies es parecida, Helgen asegura que esto es solo el comienzo, porque ahora que fueron nombradas, los científicos pueden aprender más sobre cómo son y cómo viven. Y ya que estamos hablando de especies recientemente descubiertas, les quiero contar que los científicos crearon el primer mapa de los animales que todavía faltan por descubrir en la Tierra. Esto suena raro, ¿no? Las representaciones de la geografía y los espacios de la Tierra tienen la intención de trazar lo conocido. Por primera vez en la historia, sin embargo, un equipo de científicos se propuso lograr el objetivo contrario: diseñar un mapa que intente delinear los lugares del planeta donde todavía hay especies por descubrir. Este esfuerzo responde a la crisis de la biodiversidad mundial y con creciente velocidad la variedad de especies y ecosistemas se reduce, generando desequilibrios ecológicos significativos en distintas partes del mundo. El ánimo de conocer nuevas especies todavía no descubiertas se despierta del interés de no perderlas. Los autores del mapa sugieren 4 países con el mayor potencial
para encontrar nuevas especies. 2 de estos países en nuestra querida Sudamérica: Brasil, Colombia, Indonesia y Madagascar. ¿Por qué motivo no me extraña realmente que estos 4 países con grandes potenciales estén en lo que antiguamente fue Gondwana, ¿verdad? Los invito a conocer y les voy a dejar por arriba el link para que vayan a la carpeta, a la lista de reproducción donde estamos visitando a Gondwana. Según los científicos de Yale, a cargo de este mapa de la vida, documentar, clasificar y salvar a estos animales será una tarea más sencilla, con una representación gráfica de lugares por conocer. Las estimaciones conservadoras sugieren que en este momento solamente conocemos del 13 al 18% de todas las especies vivas, aunque este número podría ser tan bajo como el 1,5, explicaron los investigadores en un comunicado. Bajo este supuesto, todavía nos queda cerca del 80% de especies por conocer en todo el planeta. Los esfuerzos de conservación y los compromisos internacionales deberían estar dirigidos a no perder las especies de las que todavía no se tiene un registro hasta el momento. Estas especies no descubiertas y sus funciones pueden perderse para siempre en la ignorancia. El déficit de biodiversidad tiene ramificaciones problemáticas en diversos campos del estudio. La más preocupante es la creciente debacle ecológica que se avecina en un futuro no muy lejano. Por esta razón, los ecologistas de Yale diseñaron un modelo que señala dónde es probable que existan especies desconocidas de vertebrados terrestres hoy en día. Este algoritmo se basa en factores biológicos, ambientales y sociológicos relativos a la actividad humana. Las posibilidades de descubrir y describir las especies bastante rápido varían de animal en animal. Esto quiere decir que es poco probable que las especies más grandes tengan primos de los que todavía no conozcamos nada. Aunque inicialmente el mapa de animales podría ser impreciso, es probable que sea una herramienta útil para preservar a anfibios y reptiles que todavía no aparecen ante la mirada de la ciencia. Después de siglos de esfuerzos por parte de exploradores de la biodiversidad y de taxónomos, el catálogo de la vida todavía tiene demasiadas páginas en blanco. Bueno amigos, espero que les guste esta buena noticia que les cuento. Por un lado, se descubrieron 2 nuevas especies bastante grandes, no eran pequeñitas. Y por otro lado, todavía falta mucho, hasta un 80% de animales por descubrir. Y muchos de ellos viven aquí con nuestros vecinos, en Colombia, en Brasil y en otros lugares de América Latina seguramente también. Un fuerte abrazo y nos encontramos muy prontito.